nuestra parte dual, ¿sí? Y quisiera iniciar el día de hoy esta clase con este pequeño cuento que cuando me lo contaron a mí, justamente, yo creo que algunos ya lo conocen. Es muy corto. Espero me den la oportunidad de compartirlo y justamente va ad hoc, va en consecuencia de lo que vamos a ver el día de hoy. Está escrito también ya en una antología. Se llama, este cuentito se llama El Gusanito Valiente. En un pueblo de gusanos, todos eran súper felices los gusanos, excepto un gusanito que se la pasaba contemplando el cielo, se la pasaba contemplando el jardín, donde veía mariposas con alas de diferentes colores. Entonces llega con su madre y le dice, mamá, yo quiero convertirme en una mariposa con alas de colores como los que veo. Su mamá le dice, no me hagas perder el tiempo, hijo. Tengo cosas que hacer, por favor. Ve a jugar con los demás gusanos. Fue con su papá, dice, mi papá es muy inteligente, él me va a saber guiar. Y le dice, papá, ayúdame a convertirme en una gran mariposa. Yo sé que lo puedo, la única diferencia es que las mariposas tienen alas y nosotros no los tenemos. Dice el papá gusano, mira hijo, yo tengo que trabajar, yo tengo que buscar para obtener nuestro sustento. Sé un poquito más comprensivo conmigo. Llego cansado, fastidiado del trabajo y todavía tú con tus tonterías. Largo de aquí, déjame descansar. El gusanito se regresa muy triste y se encuentra a sus primos, a sus tíos, todos se burlaron de él, excepto alguien, y ese alguien era su amiguita, la hormiguita. Y le dice, amiguita, hormiguita, tú que eres una trabajadora, disciplinada, ¿crees que me pueda convertir en una mariposa? Y ella con una sonrisa amable le dice, por supuesto, todo lo que sueñes lo puedes lograr. Necesitas disciplina, necesitas amor a ti mismo, a ti mismo. Vamos, ¿ves esa montaña de qué lado que está del otro lado de esta barranca, de este cañón? Sí. El árbol más alto que ves tú, sí. Allá vive un amigo. Él es un caracol, es muy sabio. Vamos a ir allá. Y el gusanito dice, pues vamos. Le dice, no, es un viaje largo. Necesitamos salir mañana a primera hora. Antes de que aclarezca el alba, ya estaremos caminando rumbo a ese lugar. Pues adelante. Al día siguiente todavía ni sale el sol, el gusanito ya estaba listo y preparado. Y le dice su amiga la hormiguita, ¿estás seguro de hacer este viaje? Le dice, nunca, nunca he estado tan seguro. Permíteme, vamos a apagarle tantitito el micrófono a los hermanitos. Para... Bueno, entonces dice el gusanito, nunca he estado más seguro de lo que yo quiero. El gusanito se encaminan con su amiguita la hormiguita, empiezan a avanzar a ese lugar tan hermoso. Llegan a la orilla del río, un río caudaloso, y dice la hormiguita, pues tenemos que cruzar este río, gusano. Le dice, no te preocupes, algo se me ocurrirá. En ese momento llega el pájaro carpintero y el pájaro carpintero toma agua, de reojo ve al gusano y la hormiga dice, mi desayuno. Pero en ese momento se acerca el pájaro y le dice, oigan amiguitos, ¿están perdidos? Le dice, bueno, pues perdidos no, porque sabemos a dónde ir. Le dice este gusanito, oyes amigo, ¿por qué no nos ayudas a cruzar el río? Y el pájaro carpintero dice, por qué lo haría? Dime, dame un motivo. Dice, pues te veo con un rostro amable, eres un ser de luz. Y le empezó a hablar bien. Dice, bueno, casi me convences. Vamos a hacer un trato.
De acuerdo, dice el gusanito, soy bueno para los tratos. Bien. Si yo no logro convertirme en una mariposa, me comes, pero la hormiguita me la liberas porque ella no tiene la culpa. Dice el pajarito carpintero. A mí no me importa quién tiene o no quién tiene la culpa. Ustedes van a hacer mi desayuno, pero eso sí, yo cumplo mi palabra, dice el pájaro carpintero. Súbanse a mi espalda. ¿A dónde van? No, pues vamos a aquel árbol enorme. Allá vamos. No tan solo voy a cruzarlos el río, los voy a llevar a su destino. Se suben en la espalda, llegan a ese árbol, le dice el pájaro carpintero, lo señala con una de sus plumitas. Yo sabré regresar por ustedes que son mi desayuno, que son mi comida o mi cena. Llegan con el caracol y el caracol les dice, ¿qué buscan aquí, amiguitos, de tan lejos? Ustedes no los he visto. Le dice la hormiguita, yo sí te conozco, he pasado aquí con mi familia, pero he aquí mi amigo el gusanito que se quiere convertir en una mariposa. Y le dice, el gusanito tímido le dice al caracol, al abuelo caracol, ¿será posible? Y el caracol con una sonrisa tan amable y le dice, por supuesto que sí. Si tú lo crees, lo creas y te transformas. Bueno, dice el gusanito, pues dígame qué hago porque yo a eso vengo. Dice, me parece excelente esa actitud que tú tienes. Búscame telaraña, búscame tierra, búscame palitos pequeños. Vamos a hacer tu pequeño, tu pequeña casa donde tendrás que meter. Terminando, lo meten adentro el gusanito, lo cierran. Estando dentro de ese pequeño capullo, empieza esa transformación, pero no es nada fácil. El gusanito sufre hambre, frío, miedo, desesperación, lágrimas le cuesta, pero llega un momento que empieza a sentir sus patitas, sus alas en su espalda, sentía que se movían y justo en ese momento empieza a esforzarse para abrir el capullo porque le dieron indicaciones. Abre el capullo, se asoma y no ve a nadie, solo ve el vacío. Y en ese momento dice, ¿y si no funcionan mis alas? ¿Y si me caigo? ¿Y si, como a muchos nos ha pasado, tengo miedo? En ese momento se asoma la hormiguita y le dice, ah, vamos, ¿qué no es lo que querías? Sí, pero si no puedo volar. ¿Cómo sabes cómo sabes que no puedes volar si no le has intentado? Dice, sí, pero tengo miedo. Nomás, nada más para eso me trajiste hasta aquí. Lo empieza a terapiar. Le dice, de acuerdo, extiende tus alas, extiende tus alas. Extiende sus alas, baja, vuela, grita, ríe. Y en ese momento se da cuenta, el pájaro carpintero regresa corriendo, dice, ¿a dónde está el gusanito? Porque en verdad tengo hambre. Y ahí todos se empiezan a reír, le dicen, ya no existe el gusano, ahora es una gran mariposa. En ese momento, la hormiguita y la mariposa se elevaron, lloraron juntos, celebraron juntos y se fue nuevamente al pueblo de gusanos sin antes agradecerle al abuelo Caracol. Y decía el abuelo Caracol, yo no hice nada, ustedes lo hicieron todo. Yo pude haberles dado muchas instrucciones, pero si ustedes no lo hacen, no hay cambio. El cambio está en sus genes, en su sangre. Se van. En ese momento ven bajar una gran mariposa. Es en ese pueblo de gusanos empieza a bajar una gran mariposa. Y entonces el papá gusano y la mamá gusana se le quedan viendo. Dicen, ese rostro lo conozco.
Y se pone a llorar la mamá gusanita. El papá gusano dice, sí, mujer, es nuestro hijo. Y convertido en una gran mariposa hermosa. Se acercan y todos los rodean. ¿Cómo le hiciste? Tú que eras el loco del pueblo. Tú que nunca te rendiste a pesar de que te decían, eres un tonto, eres un loco, eres un soñador. Pero en ese momento, él sonriendo dice, yo sabía que lo iba a lograr. Toda esa basura que me tiraban, toda esa tierra que me tiraban, me sirvió de escalón para lograr mis objetivos. Y su mamá y su papá lo abrazan, le piden perdón, perdónanos, hijo, perdónanos porque no supimos apoyarte. Y dice él, no hay nada que perdonar, mamá. Yo sabía aquí que lo lograría. En ese pueblo de gusanitos, a este gusanito lo nombraron maestro para que le enseñe a los demás gusanos a lograr sus objetivos. Y ahora, no es necesario que me lo contesten, hermanito. En algún momento en la vida de nosotros hemos sido gusanitos. Nos han discriminado, nos han dicho que somos locos, que somos soñadores, que no somos personas normales por pensar como pensamos. Pero a pesar de lo que les digan, a pesar de los problemas, ustedes logren convertirse en lo que realmente quieren. Este cuentito a mí siempre me lo platicaba los abuelos y uno de ellos pues era mi papá, ¿no? Me decía, no importa, no importa que se burle, no importa que te digan que tú no puedes, que por tus orígenes, jamás, jamás dejes de intentar. Y lo que les digo a ustedes, hermanito, jamás dejen de intentar lo que quieren hacer. Yo sé muy bien que todos pasamos por procesos, rupturas familiares, problemas económicos, problemas psicológicos, problemas emocionales, pero no los veamos como problemas, veamos como oportunidades para probarnos a nosotros mismos nuestra y nuestro gran poder de guerreros para lograr nuestros sueños. Y si algún día dicen como la mariposita, ¿y si no lo puedo hacer? ¿Y si no puedo volar? Nunca digan que no, hasta no haberlo probado, hasta no haberlo intentado. Todo guerrero tiene sus batallas y no todas las batallas los vamos a ganar, pero jamás perdamos la guerra, hermano. Este camino es de guerreros, guerreros de corazón, guerreros de transformación. Sí. Bueno, espero y les haya gustado este pequeño cuentito que quise hacerlo como introducción porque va muy ad hoc, va muy, a este no, permítame, es en PowerPoint, va muy correlacionado con lo que nosotros vamos a abordar el día de hoy, hermanitos, el día de hoy con Xolotl, justamente nos habla de ese cambio, de esa transformación. Muchos de nosotros estamos pensando, estamos viviendo, sin importar nuestra edad, hermanitos. La edad, la edad no es la base para decir es que yo ya no voy a aprender o soy muy joven para entender esto. Es para todas las edades. ¿Sí, hermanitos? Bueno, Olin en la lengua náhuatl quiere decir movimiento. Y para que haya movimiento, debe de haber dos elementos, positivo, negativo, femenino, masculino,
luz y oscuridad, bondad y maldad, ¿sí? Arriba y abajo. Para que haya movimiento debe de haber esas dos energías, ¿sí? Y todo movimiento nos transforma y todo movimiento nos lleva a un cambio. ¿Qué tipo de cambio queremos? Eso sí depende de aquí y de aquí, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu. ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Sí? Y recuerden, este cambio que nosotros intencionemos, no va a ser gratis. Tenemos que pagar el precio. ¿Cuál es el precio? La disciplina, el compromiso, el amor por ese cambio que queremos nosotros. ¿Sí? No basta con decir, quiero cambiar, quiero ser otra persona. No basta. Es necesario irnos a las acciones, ponernos en movimiento, ¿verdad? Como lo hizo este gusanito. Imagínense si este gusanito hubiera dicho, sí, también soy feliz siendo gusano como todos los gusanos. Pero no, dijo, quiero ser libre, quiero mi libertad. Ojo, no es lo mismo libertad que libertinaje, ¿eh? Son dos cosas totalmente diferentes. La mariposa no necesita una dirección como el águila siempre al frente volando. La mariposa vuela por donde quiere volar, porque es libre. La mariposa representa la libertad, ¿sí? Bueno, Xolotl. ¿Quién es Xolotl? Xolotl es una advocación, un trabajo que realiza Quetzalcóatl. ¿Se acuerdan ayer que veíamos que era Quetzalcóatl con su caracolito, verdad? Solo que en este trabajo, en esta energía, no trae su caracol, eh, porta un malinali. ¿Ya se dieron cuenta que porta un malinali esta energía? Es Xolotl, el que cambia de forma, el que se transforma. ¿Y para qué me voy a transformar? Bueno, si estamos viviendo nuestra vida así como estamos y somos felices, pues no tenemos que cambiar, hermano. Cada uno de nosotros vive y vibra como se siente contento y feliz, ¿sí? Como dice en el libro El Bushido, el código samurái dice, una mente inamovible, un corazón inamovible, lo que llamamos nosotros en nuestra cultura anahuaca es Aquetamani, el agua, el agua tranquila, inamovible, ¿verdad? Si es que así nos sentimos en paz, pues adelante. No hay ningún problema, no hay ningún cambio que necesitemos, ¿no? Ujú. Muy bien. Muy buenas noches, hermanitos. Bienvenidos los que se integran. Tapoyahualti. Xolotl. Xolotl nos invita a una transformación de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, en el ámbito psicológico, en el ámbito energético y en el ámbito ancestral. Tenemos que sanar, tenemos que saber de dónde venimos. Todo esto nos va a ayudar a nuestra transformación. Muchas de las veces nosotros, muchas ocasiones, nos conformamos con lo que tenemos, ¿verdad? Decimos, así soy feliz y no pasa nada. Adelante. Pero bueno, vamos iniciando con la lectura de este tonali, que no es el día de hoy. Ahorita no iniciamos con el tonali
Olin, ahorita estamos en el tonali Kiawit, Chicueyi, Kiawit. 8, 8, lluvia. Hoy nos toca trabajar con nuestra fertilización. Pero bueno, vamos a trabajar con Olin. Podemos ver nosotros aquí en la pantalla, hermanitos, tenemos dos energías que se entrelazan. ¿Sí? Son dos energías. Es el movimiento. Todo está en movimiento, todo está en vibración. Es una mentira si decimos, no hay cambio. Si yo no quiero cambiar, no cambio. No es cierto. Estamos cambiando. Desde que nacemos empezamos a cambiar, empezamos a morir. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque estamos dejando morir ese otro yo. El día de hoy, que son las 8:54, hoy, la hora, el día de mañana, ¿podemos llegar a la misma hora? ¿Seremos los mismos? Jamás, jamás seremos los mismos, porque nuestra edad está avanzando, nuestra experiencia está avanzando, ¿sí? Siempre estamos en constante transformación, en constante avance, en constante aprendizaje y desaprendizaje. Por eso decimos que cuando vamos al río, ese río con el agüita que trabajamos, no es la misma agua. Y no volveremos a tocar esa misma agua. Por eso vamos a apreciar los momentos que tenemos. ¿Sí? Muy bien. Vemos a Xolotl que no se sienta justamente en el Icpali. Xolotl no está sentado en el Icpali. Está arrodillado, si se dan cuenta. Está de rodillas. Tiene una deformidad en sus manos, si se dan cuenta cómo tiene esa deformidad, ¿no? Que no está perfecto, que está en constante transformación. ¿A dónde encontramos a Xolotl? Xolotl, en la noche encontramos esa estrella más grande, ¿no? Ese es Xolotl, esa estrella enorme que brilla en el cielo, que en la mañana tiene otro nombre, ya en el día se le llama Tlahuizcalpantecuhtli, el señor de la aurora, el señor de la luz, ¿sí? Y lo encontramos este Xolotl lo encontramos allá en el cielo. Nos da esa luz. La luz también simboliza el conocimiento, hermanitos. Es el conocimiento, ¿sí? Bien. Este Xolotl está vestido todo de color negro, ¿no? Al ser de color negro nos habla de una transformación, de un cambio que debe de emanar, que debe de iniciar desde nuestro cuerpo interno, desde adentro, de afuera hacia adentro también, como los círculos de aprendizaje de los abuelos. Son 80 abuelos por todo. 20 en el cuarto círculo, 20 en el tercer círculo, 20 en el segundo círculo y 20 en el primer círculo. Son 80 abuelos. Los del quinto círculo son más, como unos 200 personas, pero no son muy frecuentes, no son muy constantes. Algunos van porque los invitan sus familiares que están dentro y van a veces unos por morbo, a ver qué hacen. Si es en serio que hacen sacrificios humanos, no lo sé, pero no es eso, ¿no? Entonces, todo se vibra de afuera hacia adentro. Por eso nos muestra aquí Xolotl su vestimenta de color negro, al igual que su tocadito en la parte de arriba, está todo en color negro. El color negro nos representa la reflexión, la transmutación, el cambio.
nos invita a transformarnos, hermanitos, como ese gusanito, cambiar. Pero ¿qué vamos a cambiar? Mm, está en cada uno de nosotros. Ahorita vamos a ver en qué ámbitos y cómo podemos hacer este cambio. Xolotl, en su pecho, tiene una mandíbula de Malinali. Si checan ustedes, es el Malinali. Esta mandíbula que tenemos, ¿sí? Ojo, esta parte la tenemos que saberlo bien porque ahorita en esta clase lo vamos a explicar. Aquí está, miren. Permíteme. Aquí está, miren. ¿Ven ustedes aquí a Oli? Que está aquí en la mandíbula. Oli. ¿Y por qué? Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Por qué ponen una mandíbula? ¿Y por qué no ponen un fémur? ¿O por qué no ponen el cráneo? Bueno, este malinali, que es hierba de medicina, nos habla que cuando nosotros hablamos, se mueve nuestra mandíbula. Cuando nosotros comemos, se mueve nuestra mandíbula, ¿no? Cuando ingerimos alimento, ojo, alimento sustento, ¿sí? Recuerden que el sustento no es tan solo lo que ingerimos como alimento físico, a lo mejor un molito, tortillas y todo eso, pero hay otro tipo de alimento que es intelectual, emocional, espiritual y la más importante, el sustento energético. ¿Y cómo lo obtenemos? Haciendo estos ejercicios de obtener la energía del sol, de la luna, de la noche, del río, de la tierra, del aire. ¿Se acuerda? Con nuestro tridente, decíamos, con nuestro tridente, cómo nosotros podemos obtener esa energía, esa intención, ¿verdad? Bueno, entonces, Malinali dice que de la muerte surge la vida. O sea, desde esta mandíbula empieza a nacer una plantita de medicina. Y justo es lo que pasa, hermano. Nos lo decía el águila. Renovar o morir. Tenemos que renovarnos. Tenemos que sanarnos. Primero tenemos que sanarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Para poder vivir y crecer en ciclicidad. Porque la hierba año con año muere, se le caen sus hojitas, pero su energía interna está ahí, va creciendo hacia arriba, va creciendo hacia arriba. Por eso, Xolotl en su, en su vestimenta, en su vestimenta que trae un cuello como ese collar de Malinali, dice, el cambio es medicina. Sanar tus heridas emocionales, espirituales, tus heridas físicas, psicológicas, de relaciones, de trabajo, en lo laboral. Es necesario la sanación, sí, para poder crecer. Aceptarlo con un enfoque, con una mentalidad madura, con una mentalidad sana, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos pensando, esto que estoy viviendo es algo malo, es algo que me va a matar, es algo, no estamos sanando, tenemos que sanar. Si tengo que llorar, lloro. Si tengo que pedir perdón, pues pido perdón. Si tengo que abrazarme a mí mismo, inclusive para algunos de nosotros en nuestra niñez, tuvimos
cierto abandono quizá por nuestros papás porque tenían que trabajar. Por eso yo les contaba ese cuentito, porque ese cuentito del gusanito justamente representa muchas cosas de nuestras vidas, de nosotros. En algún momento somos fuimos o somos parte de ese cuento. Cuando no tenemos tiempo para nuestros seres queridos, cuando no los entendemos de lo que necesitan, cuando creemos que tenemos toda la razón. Y es lo que nos dice aquí solo. Sánate a ti mismo. Tenemos que sanarnos con esa medicina. En sus cuatro extremidades, hermanitos, chequen, esta es la deformidad, la del cambio. También es Nanahuatzin. ¿Se acuerdan de Nanahuatzin? Nanahuatzin, él, pues era uno, de acuerdo a la mitología, es uno de esos seres sagrados, pues que tenía deformidad en su cuerpo, pero cuando pidieron a alguien quien quiera trabajar como, como sol, pues él se ofreció también. ¿Ah? Se ofreció para representar al sol, el otro representar la luna. Pero bueno, entonces nos habla de ese cambio, hermanitos. Nos habla solo de nuestra imper imperfección, que no somos perfectos. Porque no somos perfectos, necesitamos generar ese cambio, hermanitos, ¿sí? Si se dan cuenta ustedes, en su boca tiene la mano, uh-huh, ¿sí? Y él es uno de los Macuiltin. Recuerden que los Macuiltin son los que se transforman, los que cambian. Y Xolotl está destinado a eso, hermano. Miren, aquí en uno de sus tocaditos tiene la cruz. Uno, dos. Tiene dos cruces, pero no es la cruz de católica. No. Es la cruz de los cuatro rumbos. Es la cruz de la mariposa. Es esto que está aquí, miren, este está aquí, el movimiento, ¿sí? A lo mejor han visto el emblema donde está la cruz de Quetzalcóatl, ¿no? Donde está representando precisamente este Quetzalcóatl como esa transformación. Inclusive, Xolotl, hermanitos, es una advocación ¿de quién? De Quetzalcóatl. Ayer lo veíamos en el Amush, de esa serpiente hermosa. En su tocado, miren aquí en la parte de atrás que va cargando, lleva este triángulo y la otra parte del triángulo está en su cuerpo. Esto es como lo de las mariposas, la transformación. Estos tres piquitos que lleva aquí son justamente las dos energías que necesitamos para que nazca uno nuevo, la triada. Pero también nos habla aquí en su tocadito, miren, nos va, nos va justamente explicando cómo Ishkimili, aquí en esta parte de su garganta, acá, que puede ver, que puede comunicar ese cambio. Todos nosotros estamos destinados a ese cambio, hermanitos. En la parte frontal, en la parte de su tocadito, en la cabeza, tiene la cruz que les decía y lleva sus plumas hermosas, ¿no? Estas plumas hermosas con una flecha hacia arriba, una flecha blanca. ¿Qué quiere decir? Las plumas representan nuestros logros, lo hermoso que nosotros podemos encontrar en la vida. Para los que danzan, la danza de concheros, todo eso, o la danza mexica, algunos le llaman de esa manera, las plumas representan nuestra experiencia, algún logro que tenemos nosotros en el calpuli,
en el grupo de danza se nos ofrenda una plumita como merecimiento hacia nuestro trabajo. Entonces, aquí nos explica Sholot, dice, a través de esas experiencias que tú vas viviendo, eso te van ayudando a transformarte en el ser que tú necesitas, ¿verdad? A lo mejor algunos de nosotros queremos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vida. Adelante, ¿verdad? Ahora, aquí en la frente, este tocadito, si ustedes lo han visto, miren, esta flechita, habla con una mente, en la mente lo lleva aquí en la frente, en la percepción de Miquisli, de la muerte. Este tocadito es de Miquisli, ¿sí? Nos dice, debemos de tomar conciencia, vamos a reflexionar que si queremos ese cambio, pues por lógica debemos dejar morir a ese otro ser. Y no lo digo yo, lo dice esta pequeña olla de la fertilidad. Este es nuestro cuerpo que nosotros tenemos trabajando, que nosotros tenemos empoderando, hermanitos. Miren, esta es la ollita, es nuestra fertilidad, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, está en forma dual. Dentro de esta olla, ¿qué encuentra? Un pie y una mano, ¿no? Y este personaje que está tranquilo, está relajado, con un pie y una mano sacándolo, está de color amarillo. En la parte fértil, nos dice, debes de cambiar. Por eso, a los lados tiene los dos cráneos de la muerte. Debes de cambiar, tanto en la espiritualidad como en lo físico, para que vivas en armonía. Porque si yo sigo pensando que si yo me porto mal, si yo persigo mis sueños, Diosito no le va a gustar. Algunos de nosotros queremos cambiar, hermano, en verdad. ¿Por qué? Porque lo llevamos en nuestras genes, nuestros ancestros, ellos trabajaban el cambio. Si la tierra cambia, ¿por qué nosotros no vamos a cambiar? Si los árboles le caen las hojas y retoñan, le nacen más puntitas nuevas, ¿por qué nosotros no? Si la serpiente cambia de piel, ¿por qué nosotros no? Si el águila se despoja de sus plumas, de sus garras, de su pico, para vivir mejor, ¿por qué nosotros no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a enojar Dios, porque se va a enojar Alá, porque se va a enojar Jehová. ¿Sí? Ellos nos quieren sometidos. La, el sistema político, el sistema económico, la educación formal. En México está la Secretaría de Educación Pública, nos quiere mantener como borreguitos, ¿sí? Pero para no mantenernos como borreguitos, dice algún hermanito, entonces nos vamos a volver rebeldes. No es necesario, no es necesario andar allá mostrando tu rebeldía. Muestra tu rebeldía y tu valentía como un guerrero. Cambia tú primero y así podrás hacer cambiar a los demás. Si se dan cuenta, miren en su boca de estos dos cráneos emana un enorme lengüetita de Malinali. Dice que a través de esta muerte, nosotros debemos de transformar, de cambiar. ¿Cambiar qué? Nuestra mentalidad, nuestra forma de ser. Y ese cambio lo tenemos que hacer con esa pasión. Este es el de Oxy, la espuma del pulque. Y recuerden que el pulque justamente es la pasión con el amor que hacemos,
que trabajamos, ¿sí? Si se dan cuenta aquí, Xolotl, Xolotl es el único que no pone el corazón y te señala, haz esto. No. Si ustedes observan que Xolotl nos muestra con una mano y un pie, ¿no? Con una mano y un pie nos muestra al Olin. Miren, nos entrega el movimiento. No nos está señalando en esta imagen, nos está señalando al movimiento. Dice, todo está en movimiento, todo está en constante cambio. Entonces, ¿por qué tú te crees el súper ser humano que ya no puede aprender, que ya no puede cambiar? Se te lo está mostrando. En su boca tiene 4 dientes y ya no tiene más dientes. Por lo tanto, es un anciano, ¿no? Porque es un anciano, tiene la sabiduría. Además que en su nariguera tiene miren, este equilibrio como una plumita. En su ojo no está dentro de aquí de su cuenco. Miren, está salido su ojo, ¿no? Que simboliza justamente la transformación, que debemos de empoderar nuestra vista, no tan solo debemos de ver con los ojos físicos, debemos de ver con los ojos de nuestro corazón, con humildad. Y todo este cambio nos lo está mostrando aquí, miren. Estas lengüetitas son trabajos internos de reflexión, de transmutación. No quiere decir que preparemos pozole con cuerpos humanos, no. Nos está hablando de ese cambio, de aceptar ese cambio, como este personaje no se está esforzando, que se quiere salir, no, no, acepta ese cambio. Aceptemos el cambio, hermanitos. Busquemos el cambio como lo hizo el gusanito. ¿Para qué ese cambio? Para el bien común, para servir a los demás. Quetzalcóatl es lo que nos enseña en la advocación de Xolotl. Dice, tengo que cambiar para poder servir a los demás. Es el nivel, es el grado más sublime, más importante a la que podemos anhelar nosotros, servir a los demás. Pero a veces no queremos servir a los demás, queremos que ellos nos sirvan a nosotros a través de nuestros caprichos, a través de lo que anhelamos nosotros, ¿sí? Decimos, tú tienes que cambiar como yo quiero que cambies. ¿Y por qué no aceptas a la persona con todas sus cualidades, con todos sus defectos, con todo lo que, con el paquete completo, vaya, el combo, ¿no? Porque decimos, es que sí, me gusta tu forma de ser, pero hay cosas que no me gustan. ¿Y por qué no las aceptas? ¿Y por qué no los trabajan juntos? Y no hablo de pareja, hablo de familia, hablo de hijos, hablo de trabajo. Muchos de nosotros no amamos nuestro trabajo. Decimos, híjole, se acabaron las vacaciones y tengo otra vez que ir a trabajar. Tan bonito que me la paso durmiendo. Debemos de cambiar esa mentalidad, hermano. Tenemos que disfrutar nuestro trabajo, deleitarnos. Y así, aunque estemos trabajando, entenderemos para nosotros si son vacaciones, es algo que nosotros amamos. Un hermanito me decía, en estas vacaciones, que si son vacaciones, no es receso, son vacaciones de diciembre, las 2 semanas. Dice, ¿y usted a dónde se va a ir de vacaciones? ¿A dónde? Pues yo seguiré disfrutando mis vacaciones. ¿Por qué? Pues porque amo lo que hago. Amo enseñar. Amo compartir lo poquitito que yo sé. ¿No?
Entonces, es ese cambio que nos está diciendo transformar. No con esto les digo que yo soy el perfecto, no, hermanito. Tengo un sinfín de errores y horrores, pero estoy consciente que los debo de trabajar. Estoy consciente que debo de seguir este camino, ¿no? Del movimiento. Xolotl, aquí tenemos este hermoso ejemplar que es de nuestro país, que es mexicano, que desde nuestros abuelitos lo han trabajado. Tiene unas super cualidades este animalito. Este animalito se regenera. Le trozan una patita, le crece otra patita. Además, él, como Xolotl, este animalito emblemático de México, tiene la cualidad de limpiar el agua. Cumplían una función. Dentro de los registros que existe de la Gran Tenochtitlan, decían, pues, ¿cómo era posible? Había una enorme población. ¿Y cómo lograban mantener esa armonía, ese equilibrio? Pues uno de ellos es el que trabajaba en solo limpiar las aguas, no mantenerlas tan contaminadas. El otro, la organización social. El otro, pues eran ingenieros. No con esto los estoy alabando nuestros abuelos que eran súper seres humanos. Claro que como todos teníamos tenían la parte positiva y negativa. Y yo no estoy aquí para juzgar a nadie, como les decía. Decía un hermanito que es de Tlaxcala, dice, sí, sigue festejando el Dios de los mexicas que fueron a someter a tu pueblo allá en la montaña de Guerrero. Le digo, oyes, ¿y por qué no sanas esa herida? Es como si yo te dijera, los tlaxcaltecas son los traidores que gracias a los tlaxcaltecas pudieron dominar gran parte del territorio. Pues yo ya lo sané, yo ya para qué voy a estar peleando. Lo que tengo que hacer ahora es avivar, seguir viviendo en esta sabiduría, ¿no? No hay nada que lamentarnos ni nada que pelear, les decía. El ajolote conocido, pues ahí está su nombre, es un simbolismo de regeneración, ¿sí? Fíjense que muchos científicos han estado trabajando sobre el ajolotito. Cómo ese ajolote, sus cualidades y los elementos que él utiliza para la transformación. Y lo quieren hacer en nosotros como humanos, esa regeneración. ¿Se puede lograr? Sí, se puede lograr eso, hermanito. Pero ¿saben por qué no se aplica en la medicina? Porque no le conviene a las farmacéuticas que la persona se cure totalmente. Entonces, ¿a quién le va a vender las medicinas? ¿Mm? Dentro de las investigaciones hay abuelos, hermanitos, que trabajan la medicina y lo han puesto como una opción de trabajar con el ajolote. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen patente esta medicina? No les conviene, ¿no? Inclusive este simbolismo del ajolote es representación de la vida, la muerte y el ciclo eterno del renacer, el ajolotito, porque se regenera. Por eso es que su regente de Olin es el renacer, es la muerte, es el ciclo eterno del renacer. Hoy, nosotros terminando la clase, nos vamos a ir en nuestra pequeña muerte corta, en nuestro sueño. Nos morimos. Mañana en la mañana renacemos nuevamente en el mismo cuerpo, renacemos. Y si es que nos dan la oportunidad, no cuántas y cuántos hermanos se acuestan a dormir y ya no despiertan. Se quedan en ese sueño profundo, ¿verdad? Conexión con el agua. El ajolote tiene mucha conexión con el agua. Y nosotros
somos agua. Pero esa agua en la mentalidad, en la visión, en la cosmovisión, en la espiritualidad de los abuelos, el agua es lo espiritual, donde puedes tú fluir, nadar. O a lo mejor algunos de ustedes han soñado como vamos nadando dentro del agua, vamos vibrando. Representación de lo ancestral. Los mexicas y toltecas también veían en el ajolote un vínculo con sus ancestros. Algunos mitos y leyendas podrían haberlo vinculado con deidades o seres espirituales que habitan en las aguas, lo cual reforzaba la conexión con la herencia y la memoria ancestral. ¿Sí? ¿Se acuerdan de nuestras 7 vidas que hemos vivido? ¿Mm? ¿Se acuerdan? Les decía yo, a lo mejor en esta vida estoy pagando algún pago que yo no lo he, en alguna vida lo viví. Por eso, con la palabra Ashkanwanika, es que yo voy a vivir el día de hoy armonizado. Si yo pienso hacer daño a los demás, ese daño que yo hago se me va a regresar a mí. Si yo hago esa bondad, soy honesto, soy sincero, soy justo con los demás, eso se me va a regresar. No esperemos flores si estamos dando basura. Es una lógica, es una verdad, ¿no? Entonces, el ajolotito, el xolotl, nos recuerda también nuestras vidas pasadas, nuestra conexión con nuestros ancestros. Ancestros son nuestras vidas pasadas. Los abuelos, pues son los familiares que fallecieron, pero esto, ¿no? 2, dualidad y equilibrio. En la filosofía mesoamericana, la dualidad y el equilibrio son conceptos centrales. El ajolote, al ser un ser que puede vivir tanto en el agua como en la tierra, en su fase larval, aunque no es un anfibio completo, puede representar una dualidad y la necesidad de encontrar equilibrio entre diferentes mundos y estados de ser. ¿Mm? El equilibrio entre lo espiritual y lo material para nosotros. Sí. En algún momento yo les decía, tener mucho dinero es muy hermoso. Claro que sí, es necesario, pero no te llena. No encuentras esa paz. Tener dinero suficiente, pero tener la parte espiritual te complementa. Y cuando te complementa, cuando comprendes que eres parte importante de un engrane de vida, te lleva directamente al siguiente paso. Es la de vivir en armonía. ¿Sí? Decía un hermanito, entonces, en la espiritualidad el dinero no importa. Le digo, bueno, si todos vibráramos en esa armonía, no importa el dinero. ¿Por qué? Porque yo te ayudo con mi palabra, tú me ayudas con la alimentación y ahí intercambiamos energía. Pero desafortunadamente aún seguimos viviendo en este sistema. Es un sistema económico, por lo tanto, pues tenemos que utilizar las dos cosas. Lo material y lo espiritual nos complementa ambos, ¿sí? El ajolote, el cholo, también representa el poder de curación, ¿verdad? El poder de sanarnos. Nosotros hace ratito yo les decía, necesitamos sanarnos, ¿verdad? Sanarnos nosotros mismos, porque si queremos avanzar, aún así, con las heridas que tenemos, nos va a costar lo doble o lo triple. 6, sabiduría y conocimiento. Una de las cualidades del ajolotito, dice, por su naturaleza única y su capacidad de adaptación, el ajolote puede ser visto como un símbolo de sabiduría y conocimiento. Entonces,
Si nosotros podemos encarnar al ajolote, ¿por qué no? ¿Por qué no trabajar con esa sabiduría? Si yo tengo esa sabiduría, ese conocimiento, podré cambiar mi vida, podré cambiar mi pensamiento, podré cambiar mis emociones. ¿Por qué no? Mi vida espiritual. Estas cualidades hacen del ajolote un símbolo poderoso en la tradición mexica y tolteca, reflejando la complejidad de las creencias de estas civilizaciones en relación con la naturaleza, la espiritualidad y la existencia misma, ¿no? Todo esto nos lleva a una reflexión, hermano, a cómo nosotros podemos vibrar este cambio. Y para vibrar este cambio tenemos que estar conscientes que debemos de cambiar energéticamente, espiritualmente. Dentro de este cambio que nosotros generemos, está ahí presente, ¿sí? Esta es una trecena muy hermosa. Todas las trecenas, claro, son muy hermosas, ¿no? Pero fíjense, tenemos aquí una casa bien, pero súper empoderada. ¿Qué ave creen que está aquí dentro de esta casa? ¿Y qué simboliza esa casa? Ujú. ¿Alguien me lo podría decir? Coscacuautli, Es Sí, Coscacuautli. Coscacuautli. sí, hermanita, es Coscacuaf, es el águila de collar. ¿Pero qué simboliza? ¿Por qué está dentro de la casa? La Ajá. transformación interna, Temashtiani. Ah, la transformación interna. ¿Qué más? Interna. Ajá. ¿Qué más representa? ¿Por qué está dentro de la casa? ¿Qué La representa la casa? regeneración, la regeneración interna, la regeneración en todos los ámbitos de nuestra casa, de nuestro cuerpo. Ujú. Sí, hermanito. Esta casa que vemos aquí es nuestro cuerpo. Es la regeneración. Regeneración, no degeneración, ¿eh? ¿No? Es regeneración, el cambio. Recuerden que Coscacuautli representa justamente eso, las tres R's. Recicla, reutiliza y ¿qué más? ¿Se acuerdan el otro de los tres R's? Recicla, reutiliza, ¿qué más? ¿No? Bien. Esta parte del Coscacuautli, hermanitos, reusa, reutiliza, sí, recicla, Regenera. Cosca, regenera, sí, Renace. renacer. Justamente eso, hermanito. La casa es nuestro templo sagrado que tenemos. No hay otro, ¿no? Que si no aceptamos este templo que tenemos, es que estoy chaparrito, es que estoy morenito, es que no. El primer paso, acéptate como eres. Acéptate como eres, tal cual eres. Después de que ya aceptaste, empiezas a hacer esa, lo que dicen ustedes, regeneración, cambio, transmutación, ¿no? Ese cambio que necesitamos. Inclusive, reutiliza, reusa. Lo que a los demás no les sirve, a ti te puede servir. Y si se dan cuenta en su tocadito, aquí en la mera frente de este Coscacuautli, está este gran y hermoso tocado, ¿verdad? De Malinali, con esta energía blanca pura que está incrustado en la mente. Es una flor hermosa. Tenemos que tener una mentalidad de medicina, de nuestra palabra que demos. Y en la casa
tiene estas cuentitas de colores, ¿no? Que representan el conocimiento. Aquí tiene, ahí encima de la casa, tiene otras 4 casitas, otras 4 tocaditos, que representan los 4 rumbos cósmicos de la sabiduría, que representan los 4 elementos, los 2 abuelos y las 2 abuelas. El abuelo fuego, el abuelo viento, Yecatl, la abuela Chalchihuitlicue, que es el agua, y la abuela tierra. Son los 4 rumbos, Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa y Huiztlampa. Oriente, norte, poniente y sur. Necesitamos trabajar con todo este conocimiento, con este empoderamiento. ¿Sí? Por eso Coscacuautli nos está mostrando eso, con la intención, estamos extendiendo sus alitas, listo para volar, ¿no? Para que nosotros volemos ligeros, ágiles, veloces. Necesitamos despojarnos de eso que no nos sirve, que no nos deja volar. ¿Y qué sería? En el ámbito emocional, nuestras emociones negativas, el miedo, el resentimiento, el odio, la venganza, la desesperación y más. Todo eso, el autoinfligirme a mí mismo de decir, pobre de mí, todo esto que me está pasando es un castigo de Dios. No, se supone que si Dios es nuestro Padre, no creo que nos esté castigando. Es algo ilógico. Y no hay un Dios afuera de ti, está dentro de ti tu poder, tu energía. Al mismo tiempo, hermanitos, nos muestra aquí que dentro de este ocelo, de este piel de ocelo, habla de una conciencia, de una energía interna, de esa reflexión, de esa descatlipuca que está dentro de nosotros en lo oscuro, emana esta serpiente. Y aquí la serpiente no está cortado, ¿eh? Esta serpiente no está cortada. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ojitos estelares. También representa nuestros 10 serpientitos. Lo espiritual y lo material, la energía física, materia, espiritual. ¿Sí? Dentro de esa serpiente, esta serpiente, si se dan cuenta, aquí en su, arribita de su lengua, está saliendo una lengüetita de Malinali, la medicina. Con su lengüita perceptiva está percibiendo. Y está enfrente de esta casita. Frente a frente. Dice, tienes que transformarte físicamente y espiritualmente, haciendo una introspección desde dentro de ti, de los poderes con los que cuentas. ¿Sí? Libérate, límpiate de eso que no te sirve. ¿Y quién te lo dice? La abuelita Tlazolteotl. ¿Qué es Tlazolteotl? Tlazoli como algo que ya no sirve. También se le llama como basura, algo ya inútil, ¿no? Algo que en algún aspecto ya no sirve. Pero inclusive la misma cáscara de la fruta decimos, no, pues es algo inservible. Sirve como composta como fertilizante. Y se sigue reutilizando. Nuestro mismo cuerpo regresa a la tierra y fertiliza la tierra. ¿Y por qué decimos que Tlazolteotl? Porque es la abuelita Tlazolteotl, chequen.
Este, ¿no? Este que vemos aquí, conchitas como aritos que tiene, representan a la luna. La ciclicidad de la luna tiene conexión. Recuerden que la luna tiene sus 4 fases, sus 4 ciclos. Lo mismo nos dice aquí en su faldita de la abuelita Tlazolteotl. Y justamente aquí sí, ella Tlazolteotl, con su mano derecha toca su corazón y señala a la serpiente. Dice, nos dice a nosotros, cambia, transforma en la parte espiritual, en la parte energética, que es tu casa, tu templo, utilizando, empleando, pidiendo a los 4 rumbos, todo eso que no te sirve a ti. Por eso, chequen, hasta tiene una cuentita donde nos lo señala, ¿no? Ese es el empoderar, empoderarte al cambio. Dice, sé como la serpiente cambia de piel año con año, ¿no? En su Quechquemitl encontramos el color rojo. Recuerden, el color rojo, la fuerza de voluntad. El color azul, fluye. No te detengas, no te estanques, porque si te detienes, serás como esa agua que apesta. Y en los humanos nos amargamos. Todo nos molesta. Hasta lo bueno es malo para nosotros. ¿Y por qué decimos que es Tlazolteo? Por su boquita que está pintado de color negro. Se supone que es porque tiramos ahí todo lo que ya no necesitamos y ella lo transmuta. Tlazolteotl representa a nuestra madrecita tierra, que si tiramos a árboles secos, se pudre, se alimenta de eso para convertirlos en fertilizante para nuevos seres vivos. Imagínense cuán amorosa es nuestra madrecita. Y aquí en su oído, cerca de su oído, nos está mostrando ese empoderamiento. Hay que saber escuchar. ¿A quién? A nuestros ancestros, a nuestros abuelos, a nuestros papás. Cuando somos jóvenes, nos vale un reverendo cacahuate, decimos, ay, ese viejo amargado me quiere controlar. Pero cuando ya ves los fregadazos, dice mi papá, ahora sí tenía razón mi viejito, ¿sí? Porque ya estás viviendo, ¿no? Entonces, dice la abuelita, por eso hasta le pone un tocadito blanco, dice, escucha lo que te dice, escucha tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, a los demás, a la naturaleza. Eso, eso que tú escuches, te va a ayudar en tu camino. Sí, en el momento vas a decir, nah, ¿qué me va a decir este viejo? No, ese no sabe nada. Todos sabemos algo y no desaprovechemos esos consejos que nos dan. Ujú. En su tocadito, hermanitos, miren, tiene sus cabellitos, sus cabellos amarillos, Amarillos. como la luz de quién? De Tonatiuhtli. Saber, saber, hermanitos, deshacernos de lo que no nos sirve, utilizando el conocimiento y el poder de la luz del sol. Decíamos, el sol sale para todos y no distingue, tú eres de Guerrero, no, tú eres del Estado de México, tú no, tú sí. No, tú vives en el extranjero, a ti no te van a llegar los rayos de sol. Jamás. Él, Tonatiuh, siempre está con nosotros. Y chequen en su rostro cómo está pintada la abuelita Tlazolteotl. Está pintado de color rojo. Recuerden que nuestros abuelos se pintaban el rostro como un símbolo de guerra, de batalla. Pero nosotros, pues nosotros ya no estábamos en aquellos tiempos, ¿sí? Son batallas internas, son guerras que tenemos que librar entre nosotros. ¿O a cuántos de nosotros
Muchos de nosotros nos aferramos a estas maquinitas, ¿no? Híjole, ya anda dando las últimas, todavía lo quiero tener. No, no, es que ya me acostumbré con este celular. O no, ya me acostumbré con esta ropa, es más cómoda. Ya me regalaron unas playeras, pero, híjole, no, mejor me pongo esta, me siento más cómodo, ¿verdad? Nos dice la abuelita Tlazolteo, debes de dejar de liberar. Libera lo que no. Tienes que entender que todo es temporal. Qué bueno si encontraste bondad, abundancia, salud, conocimiento. Qué bueno. Pero no todo el conocimiento nos va a servir. Hay que deshacernos de eso, nos dice la abuelita Tlazolteo. En su tocadito tiene los rayitos de luz aquí, miren, de Pilsientecul. Tiene la fuerza de voluntad, el color amarillo, la fuerza interna, que debemos de emanar, debemos de dar, debemos de brindar, darle a los demás lo más puro que tenemos. En su Ixcuamecat, este es un Ixcuamecat, hermanitos, ¿no? Hace rato me decía una hermanita, oiga, abuelito, porque yo encuentro, en alguna tienda o en algún lugar, veo algunos hermanitos que tienen su iscuamecas blanco, rojo, azul, morado. ¿Por qué? Hay un grado que hay que ir ascendiendo. Les digo, realmente, cada color representa un trabajo diferente. Recuerden, cuando es el color rojo, estamos empoderando ¿qué? El rumbo de la sabiduría de Piltzintecutl. Inclusive cuando nos amarramos aquí nuestro Ixcuamecal, ¿se acuerdan? No me acuerdo en qué trecena veíamos, ve que se amarra aquí el Ixcuamecal. Ah, pues ayer creo, ¿no? Se veía solos como se amarraba aquí su Ixcuamecal. Aquí en esta parte presiona, ¿no? Presiona aquí. Y nos activa también la parte intuitiva, pero también es para proteger nuestro tercer ojo, nuestra percepción, pero también es decir, soy Piltzintecutli, soy señor niño, señora niña. El día de hoy aprenderé con la curiosidad, con la intención de seguir fortaleciéndome espiritualmente y físicamente. Y aquí nos los pone el Suishcuamecas de color blanco. Y chequen, son vibraciones esto que tiene. Dice que tus pensamientos vibren con esa pureza, esa impecabilidad. Cuando nosotros actuamos de una u otra forma, tenemos resultados. En esta vida, hermanitos, solo tenemos dos cosas, decisiones y resultados. Luego decimos, ¿es malo o es bueno? Según lo etiquetamos, ¿no? Según nos conviene, porque también es eso, ¿no? Por ejemplo, yo les quiero poner este ejemplo y ojalá algo a lo mejor podamos llegar a un acuerdo. Decimos, algún, algún héroe de la historia le roba a los ricos y le da a los pobres. ¿Cómo consideraríamos eso? ¿Es bueno o es malo? ¿Ah? Ante la ley, pues es malo, ¿no? Pero ante la justicia, pues sería bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ellos tienen abundancia y le dan al pobre. Vaya, no vamos lejos. Un ejemplo muy sencillo. Los programas sociales que nos da el gobierno federal aquí en México, ¿son buenos o son malos? ¿Alguien me lo puede decir? Sebastián, y con respecto, dependiendo del enfoque y de las perspectivas que
podamos observar a través de si es bueno o es malo, porque cabe de experimentar una misma dualidad a través de la experiencia. Puedes vivir lo malo, puedes vivir lo bueno, dependiendo cómo nuestra misma conciencia trabaje por intereses propios. Todo está en el libre albedrío en esta vida. Y posteriormente, como Robin Hood le roba a los ricos para ofrecer a los pobres, para darle a los pobres, entonces, ¿dónde quedaría la equidad, ecuanimidad y la palabra de, de parte? Porque es un pensamiento sistemático, un pensamiento de quitar y poner. Quitas, pero que es como decir, cavas un hoyo y tapas otro, pero te queda ese hueco. Entonces está dentro del mismo albedrío de la persona. Por eso tenemos una dualidad interna. Esa dualidad es la oscuridad y la luz a través de la conciencia. Puede ser que Sí, sea bien, robar, podría ser que sí. No robar, podría ser que sí. Beneficiarse, podría ser ver que sí. Todo depende del nivel de conciencia y experimentar esa dualidad. sí, Ese es los Ocamati. mi enfoque, ¿no? O sea, mi perspectiva a través de la conciencia, porque Ujú. yo lo viví aquí en Acapulco, con las empresas que hicieron rapiña. ¿Y acaso era necesario robar por un beneficio propio? Es un decir, una experiencia. Entonces queda en el libre albedrío, Sebastián, en ese, este, digamos, experiencia de vida, porque no sería juzgar, sería más bien el observar de cada uno de nuestras conciencias como seres humanos que somos. Ese sería mi list. Sí, hermanito Tlazocamati. Hermanito Chignawi Xochitl, ¿lo escuchamos? Tlazocamati, Temachani, Kuali Yowali, Mochi, Vale, vale, no, Nitze. Noyoltlaca, Nogniutzin. Pues mire, yo pienso, ahorita que está tocando el tema de los programas sociales, yo pienso que, bueno, yo he tenido que hacer, he estado en las dos partes, ¿no? He tenido que hacer uso también de los programas sociales y en su momento para mí fueron bastante beneficiosos. Pienso que, pienso que para algunas personas pues pueden llegar a ser beneficiosos en ciertos momentos. Ahora, si hablamos del tema agricultura, pues de que no son los mejores, las mejores semillas o que sean los mejores fertilizantes, pues estamos de acuerdo, ¿ah? Porque pues al final de cuentas, pues en la política pues está todo truqueado, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente, pues dan semillas transgénicas, dan fertilizantes químicos y pues ahí la única persona que se beneficia pues es el que está obteniendo eso, ¿no? A costas de saber que está perjudicando a las demás personas, ¿no? Entonces pienso ahí, como decía mi compañero también, que pues que tiene mucho que ver con la conciencia de las personas, ¿no? De qué tanto acepten. Es como, es como los dueños de la Coca-Cola o de la Pepsi, ¿no? Al final del día, pues saben que están dañando a la gente, pero pues les está dejando muchísimos ingresos, ¿no? Yo, por ejemplo, que me dediqué mucho tiempo a la elaboración de mermeladas y de salsas, yo nunca quise entrarle en las cuestiones de los químicos ni nada así, porque pues siempre quise hacerlo más natural que se pudiera. Pero eso, pues por conciencia mía, ¿no? Por conciencia propia en no afectar la salud de las personas, ¿no? Más que nada. Pero pues hay gente que pues no tiene ese tipo de conciencia que yo tengo, no tiene los escrúpulos y pues decide dañar a los demás a costas del dinero que se gane, ¿no? Entonces pienso que es muy,
que es muy de percepción, ¿no? Es muy de qué valores queremos dejarle a los demás y cómo queremos nosotros, pues, ser recordados, ¿no? Al final del día. Pero, pues, bueno, ese es mi pensar, Temastiani. Tlazocamati miac. Tlazocamati miec. Bueno, miren, hermanitos, justamente lo que nos muestra aquí Tlazolteotl, la centralidad. La vibración de nuestros pensamientos estando en la centralidad. Sí, depende mucho de nosotros. Al igual que un hijo, decimos, yo amo mucho a mi hijo, que a él no le haga falta nada. ¿Quieres una computadora? Te lo compro. ¿Quieres un carro? Te lo compro. No te esfuerces. Yo tengo las posibilidades. ¿Quieres una moto? Pues te la compro. No te esfuerces. A simple vista tenemos un gran apoyo, pero al mismo tiempo estamos perjudicando a este muchacho, a esta muchacha, haciéndolo inútil, a que ya no se esfuerce, que solamente estire la mano, dame, al igual que los programas sociales, ¿verdad? Nos hacen dependientes. Ah, que venga para acá, ¿no? Ya va a llegar la década, ya la vamos a cobrar. Ya no estás pensando en cómo generar. No quiere decir que es malo eso, sí, claro que es bueno, pero nos vuelve dependientes de eso. En vez de que nos den eso, nos enseñen a ser autosuficientes. Lo que decimos en las frases populares, enséñale a pescar, no le des el pescado. Porque si le das el pescado, se lo acaba al ratito, ¿quién le va a dar otro pescado? Y si le enseñas a pescar, va a empezar a pescar, ya no te va a estar pidiendo. Es lo que nos está demostrando aquí Tlazolteotl, miren. El Intli, Intlapali, Intlili. En el color rojo y el color negro. En la armonía. En el color de Oli. Que necesitamos esas dos energías como una medicina. Nos lo pone aquí en medio como una medicina. ¿Sí? Lo cual nos dice, los cambios son buenos, pero irnos a los extremos también no nos va a permitir a vivir en armonía. Lo que les decía del carricito, ni tan flexible ni tan rígido. Armonizar. En la centralidad. Lo que yo les decía. Muchos de nosotros etiquetamos, es que tengo resultados muy buenos. Tal vez para ti son buenos, pero para otro, es vivir en esa centralidad, en esa armonía. Y eso nos va a llevar a nuestra transformación, a nuestra reflexión, ¿sí? Muchos de nosotros a veces somos muy estrictos con nosotros mismos y queremos hacer con los demás o ser como los demás, igual tratarlos muy estrictos. Es un poquito difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos seres diferentes. Por eso les decía, de los resultados son tus decisiones. Y no estoy diciendo, ay, es que tuve esto porque Diosito me castigó. ¿Acaso Diosito te dijo que tomaras esa decisión? No, ¿verdad? La trecena de Seolin es una trecena que nos mueve a reconocer la dinámica de las cosas en el universo, ¿verdad? De reconocer que todo está en movimiento en el universo, todo está en constante cambio. Entonces, ¿por qué nosotros no cambiamos? A reconocer esta misma dinámica en nosotros mismos, ¿verdad? Estamos en constante cambio nosotros. A buscar conocer, a conocer permanentemente
Estemos siempre aprendiendo y desaprendiendo, hermanitos. ¿Sí? Somos una energía muy poderosa que podemos transformar nuestra vida. Pero para poder transformar necesitamos querernos, amarnos. Porque si no me amo, ¿cómo voy a exigirle al otro que me ame? Ese otro que también le estoy exigiendo que me ame, igual ni él mismo se sabe amar. ¿Cómo me va a dar amor? Primero, yo, ¿no? A escuchar el consejo y la sabiduría. Debemos de saber escuchar ese consejo que nos dan los demás. Y saber seleccionar como nos lo muestra Tlazolteotl. ¿Qué es lo que nos sirve? No todo lo que nos dicen nos va a servir. De escuchar el consejo y la sabiduría y a reflexionar en la polaridad, como acabamos de decir, como acabamos de hacer ahorita, en esa dualidad. A ver, por una parte me beneficia, pero por otra parte no. ¿Qué debo de hacer? Y ahí las decisiones analizadas. Y por supuesto, en la capacidad, perdón, ¿sí? A reflexionar en la polaridad que crea y renueva el cosmos. ¿Eh? Les decía yo, decimos, es que yo tengo un problema bien fuerte y no podré salir. Pero si ese problema que tú le llamas, lo entiendes como una oportunidad para aprender, es diferente, ¿no? Quizá me hicieron fraude, entonces ya no confiaré como tendré que tener más cuidado, ¿no? Todo eso debe de enseñarnos algo, debemos de aprender de eso, nos dice. Y por supuesto en la capacidad del amor para movernos a la vida. No hay más, no hay otra fuerza más poderosa que el amor a mí mismo. Si yo me amo, podré amar a los demás, ¿no? La orientación de esta trecena es Tlahuiztlampa, el rumbo donde está la luz del sol, rumbo oriente. Su color es amarillo, el conocimiento que emana de nosotros. Su regente Tlazolteotl, la que transmuta la energía, la que transforma la energía en una energía beneficiosa para otros seres. ¿Sí? ¿Qué es nuestra madrecita tierra? Ahora bien, en los ejercicios, ¿eres el mismo todos los días? No. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad, hermanitos, la oportunidad de vivir día a día con los tonales, con los tonalti. ¿Cuántos tonalti son? 20. Y esos 20 días o 20 tonalti conforman una veintena. No somos lo mismo. Por ejemplo, hoy es un día kiawitl, un día lluvia. Mañana, en la noche va a ser un día xochitl, que vamos a florecer. Por eso mañana vamos a estudiar en la mañana sábado, en la mañana vamos a estudiar Tecpatl y en la tarde vamos a estudiar Kiawitl. Y el domingo en la mañana estudiaremos Xochitl y cerramos estos ejercicios. En la tarde del día domingo, en la tarde noche, a las 8:30, vamos a dar una charla sobre la nueva veintena que iniciamos. ¿Y qué vamos a hacer? Justamente vamos a trabajar con estas energías. El día Zipactli voy a ser como el cocodrilo, observo, percibo, creo nuevos proyectos. El día Yeyecal
Voy a reinventarme, voy a vivir dando vida como el aire. Casa, Cali, día casa. Voy a ser como esa casa que protege, que resguarda, que da cobijo. ¿A quién? A mis sentimientos, a mis pensamientos, a mis seres queridos. Pues Pali, día lagartija, en ese día me voy a convertir en ese sabio huehuescoyotl que conoce la vida. No, no todos los días somos lo mismo. Podemos trabajar con los 20 tonales. Acechar el movimiento en los portales que son las energías. Perdón, aquí energías, nos faltó una N. En las energías de los tonalti. ¿Qué es acechar? Estar atento. Por ejemplo, el día de hoy, Kiawil, voy a estar atento. Su regente es Tonatiu. Voy a estar atento. En algún momento voy a trabajar como Tonatiu. ¿Quién es Tonatiu? Es el sol. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo le doy esa luz, ese conocimiento. Alguien viene triste. Voy a convertirme en ese calorcito de Tonatiu. Venga, hermanito. Usted puede. Yo sé que duele, porque también lo he vivido, pero estoy seguro que después de esta oscuridad viene la luz. No te preocupes, cuentas conmigo, ¿no? Kiawit, empiezo a fertilizar su mente, le doy conocimiento positivo, porque también le podemos dar, fertilizar con conocimiento negativo. Todo se puede, ¿sí? Eso se le llama acechar. Acechar todos los días. Xochitl, ¿cómo voy a florecer? Literal, a lo mejor no voy a ser como esa flor, ¿no? Sino que voy a buscar a alguien, darle mi perfume, mi palabra florida, mi entendimiento, mi medicina. Y una de las medicinas que también es saber escuchar a los demás. Estoy escuchando, le pongo atención, ¿no? También es medicina. En el primer Mikisli debemos hacer conscientes el movimiento. ¿Cuál es el primer Mikisli? Nuestra primera muerte en el sueño. Ahorita, después de trabajar todo el día, vamos a caer dormiditos, a descansar y vamos a entender que aunque durmiendo, estamos soñando y en el soñar estamos en movimiento. No como lo chusco de los memes que les decía. Duermo para descansar y sueño que estoy dando clase. ¿Cuál descansar? Pero bueno, no, entonces ese es, algunos hermanitos el día de ayer, hoy, me decían, oiga maestro, yo intencioné y estuvimos platicando en ese ensueño. Claro, se puede, claro que se puede conectarnos en el ensueño, ¿no? Y justamente esto, miren, aquí tenemos a Tezcatlipoca, vean, en su boca emana la flor, dice, que tu palabra sea florida. Aquí está el Oli, el movimiento que tú haces con la mandíbula al comer, al ingerir alimento, que sea fructífero. Ten un pensamiento ágil como el águila. Ten una mente perceptiva como el venado. Que tu conocimiento, que tu mente sea la medicina de Malinali. Aquí está Malinali. Que tu caminar, tu sendero sea fluido, sea transparente, sea honesto como el agua. Aquí está el At. Y aquí está, miren, la greca escalonada, la ciclicidad de la vida. Aquí tenemos a un monito, ¿verdad? Dice que tu corazón, tu positivismo sea como el monito, con alegría, con ese amor que tú trabajas. Hacer conciencia del movimiento en todos los ámbitos de la vida. Hermanitos, hagamos conciencia que siempre estamos en movimiento. ¿Sí? Hagamos un cambio. Espero que podamos nosotros trabajar, hermanitos, en estos ámbitos, ¿sí?
y ojalá los pongamos en práctica. Dice la transformación en los siguientes ámbitos de la vida. En lo espiritual, ¿conoces tus guardianes y tus poderes que te dan una responsabilidad? No seas mala, ¿me puedes traer de arriba mis lentes? ¿Cuál sería, hermanitos, cuál sería? ¿Quiénes serían nuestros guardianes? Bueno, nuestro año, su regente, su imantli, su náutel, nuestro tonal, nuestro regente, nuestra veintena, su regente, nuestra trecena. Todos esos de nuestro tonal son nuestros guardianes. Son seres que viven dentro de nosotros y nos empoderan, hermano. Les decía yo, cuando empecemos a hacer una sanación, cuando empecemos a hacer un trabajo espiritual, energético, díganle. Por eso cuando hacíamos el ejercicio y le pego acá, les digo a mis guardianes, actívense, vamos a protegernos, vamos, están conmigo. Estoy aquí triste, pero sé que con desánimo no quiero hacer nada. Y recuerdo que tengo al colibrí que representa la fuerza de voluntad. Le digo, a ver, mi colibrí, ahora es cuando que tenemos que trabajar juntos. Vamos, yo sé que ya estoy cansado, estoy cabeceando, pero tenemos que hacer las cosas, ¿no? Esos son nuestros guardianes, nuestro tonal, nuestro nagual. Recuerden que el Señor de la noche es nuestro nagual, ¿no? Ahí está nuestro nagual. Pero también podemos nosotros seleccionar algún otro animalito de poder, ¿no? Decía un hermanito, yo no tengo, dice mi tonal, en la descripción de mi tonal, no tengo a coyotito, pero me encanta el coyotito. Quiero trabajar como coyote. Adelante, tienes el libre albedrío. Solo recuerda que cada decisión conlleva una responsabilidad. ¿Sí, hermanitos? La espiritualidad en este camino que estamos estudiando no es adorar a un Dios, adorar a alguien. No, no. En esta espiritualidad, en este camino es conocernos a nosotros mismos, autorreconocernos que somos seres sagrados, con poderes, con energías sagradas que nos podemos conectar. ¿Con quién? Con el sol, con la tierra, con el aire. Entender que nosotros no somos eternos, con la lluvia, con las plantas, con los animalitos. Entender que somos espejo y me reflejo para que no me ande haciendo pensativo, ¿no? Porque yo soy un ser energético. Decía un hermanito, oiga, me molesta mucho así como tú te expresas conmigo. Eres espejo, hermano, y te reflejas en mí. A ver, caramba, ¿cómo está eso? Que yo soy espejo. Sí, hay cosas que te molestan de mí y tú los tienes. Oye, sí, ¿verdad? Ujú. Entonces, al ser espejo, pues yo puedo encarnar al agua, aprender del agua, el aire, la tierra, todos son maestros, todos son abuelos. Sí, un abuelo siempre te va a enseñar. Sí, entonces, aprendamos de eso, hermano. Y para los que no sepan su tonal, comercial, ¿no es cierto? Este, a partir del 10 de enero iniciamos un curso básico de tonal Poali. De cero, los que digan, no, yo no sé nada. O los que digan, bueno, ya estudié, pero quiero saber más. ¿Ah? Podemos empezar de cero los días viernes en la noche, a las 8 de la noche, todos los días viernes. Sábado y domingo, en la mañana, de las 8 de la mañana a 10 de la mañana, vamos a trabajar con la lectura de Amoshli. ¿Qué es Amoshli?
los códices, como estos que están, como este que está aquí. Estos son de las trecenas. Vamos a aprender a leer qué simboliza cada uno de los colores juntos. Nadie adelante, nadie atrás, ¿no? Y bueno, entonces, en el ámbito físico energético, tu energía, perdón, aquí, pose, sería peso, tu peso corporal corresponde a tu estatura, hermanitos. La alimentación que tenemos también es básico. ¿Cómo nos estamos alimentando? Y hay que saber encontrar cuál. ¿Qué es por qué no estamos en una alimentación sana en nuestro cuerpo? A veces es por el estrés, a veces por el ayuno que nosotros hacemos, pero recuerden, el ayuno nos fortalece. El mal uso de la energía también es algo interesante, ¿no? Que debemos nosotros de cuidarnos, de ver esa parte de sanar nuestro cuerpo, ¿verdad? De mantenernos físicamente sanos, porque es necesario. Si yo estoy bien físicamente, emocionalmente, espiritualmente, pues estaré bien en todos los ámbitos, hermanitos. ¿Sí? También vamos a cuidar nuestra alimentación. Ojo, no estoy hablándoles de dieta, ¿eh? No les estoy hablando de dieta. Ah, es que vamos a hacer nada más como león, vegano. ¿Cómo se llama? Creo que sí se le llama, ¿no? Los que no solamente se alimentan de las plantas. No, yo no les estoy diciendo que seamos eso. No, que nos alimentemos, que consumamos de todo. O sea, carnes, frutas, verduras, porque nos dan energía. ¿Sí? Eh, es esa parte que necesitamos hacer esa transformación. Alimentarnos bien. No, pues es que no quiero comer mucho porque no quiero estar gordito o gordito. No, nuestro cuerpo a veces lo necesita. Sí, es necesario cuidar esa alimentación física. Y esa alimentación física nos lleva a a que tengamos esa energía de hacer las cosas. Sí, hay que cuidar esa parte también para que podamos tener la suficiente fuerza, energía de hacer nuestra transformación. En el ámbito emocional, estás generando emociones que te ayudan a tu paz interior y a tu paz interior y armonía interna. Estás generando esas emociones. ¿Cuál? Amor a mí mismo. Si yo me amo, podré amar a los demás. Si yo soy inseguro conmigo mismo, conmigo misma, pues por lógico que así voy a hacer con todos los demás. ¿No? Debemos de hacer ese cambio, de hacer ese autoanálisis. Y yo no les pido que ahorita a ver, hermanito, dime cómo te sientes. No, 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 no. Esto es para que nos sentamos nosotros con nosotros mismos y decir, ¿cómo estoy viviendo esta vida? ¿Realmente esta es la vida que yo quiero vivir? Creo que todos perseguimos eso, ¿no? De vivir en armonía, en tranquilidad, en paz interna. En el ámbito emocional, debemos de ver qué emociones estamos generando. Y si es necesario pedir perdón a alguien, pidámoslo, hermanitos. Sanemos. A veces nuestro orgullo, nuestro ego dice, no, ya, ¿cómo creen que me voy a ver ridículo pidiéndole perdón a una persona? No, no es para que se sienta bien la otra persona, es para que tú estés bien contigo mismo. Y primero, hermanitos, para que vivamos este cambio, perdonarme a mí mismo, sanar esa herida. ¿Cuál? La autocompasión, hermanito. Pobrecito de mí, ¿no? Todos se aprovechan de mí porque soy
chaparrito, gordito, barrigoncito, flaquito, no lo sé porque soy mujer. Es lo más difícil que encontramos en esta vida, hermano. Yo lo viví, ¿no? En algún momento dije, en mi época estudiantil, es que sí se aprovechan de mí porque soy indígena, pobrecito, yo hablo náhuatl y los demás solo español. En algún momento. Pero cuando hice este ejercicio hace 3 años, dice el abuelito, ¿por qué? ¿Acaso no comes? ¿Acaso no respiran los demás? Al contrario, vales por dos, viejo, vales por dos. Hablas náhuatl y español. Puedes vivir en estos dos mundos si tú quieres, ¿no? Entonces, tenemos que sanar todo eso, hermanitos. Convertir ese lado negativo en algo positivo. Primero, para nuestro bienestar. Segundo, para el bienestar de todos los demás. No sé si se acuerdan, en alguna clase yo les comentaba la mayor parte de la vida que yo viví con mi papá, pues era más de, es que tú te vas con las mujercitas allá, hijo, debes de venir con los hombres acá. Como había ese rechazo, ¿no? Y lo que yo sentía. Pero al principio tuve que hacer esa sanación. Él se fue a mi clan y pues sentía eso, ¿no? Necesidad de sanar, de decir, no pasa nada, papá, estamos en paz. Que- Quiero que estemos en paz. Si usted me veía de esa manera, porque yo me fui al otro grupo, a la cofradía, y no quise estar en tu grupo, en tu cofradía, pues, discúlpame, ¿no? Perdóname. Haya sido como haya sido, tú eres mi papá. Y es lo único que vale para mí. Estoy agradecido que me hayas dado la vida que me diste, porque eso me hizo forjar mi carácter. Hubo un tiempo que tuve que sentir ese resentimiento. Yo ya les platicaba que en estos días de diciembre, las vacaciones, todos mis compañeritos, ya nos vamos a ir de vacaciones. A lo mejor no vamos, no salimos, pero por lo menos no van al campo. Ellos luego me decían, al rato vamos al río a pescar, vamos aquí. Digo, no puedo. A las 5 de la mañana, vámonos, mijito, levántate. Ensilla los burritos, prepara los costales y vámonos. ¿A dónde? Pues vamos a piscar. Todo el día a piscar, a piscar, a piscar. Después de piscar, hay que desgranar. Después de desgranar, ahora vamos a llevar a vender el maíz y con eso te compro tu ropita. No. Ahora entendí que todo eso me forjó a ser disciplinado en el tiempo. De las 5 de la mañana, pues hay que levantarse ya. Vamos. Dice mi mamá, si no tienes nada que hacer, por lo menos vete ya a barrer o vete al baño, pero levántate temprano, ¿no? Entonces, tenemos que ir cerrando esas heridas, hermano, en el ámbito emocional. No es bueno cargar con rencor, con odio, con resentimiento, porque tarde o temprano nos carcome, nos hace daño. Ese es el cambio que nos dice Charlotte, que debemos de cambiar en esos ámbitos de nuestra vida. ¿Sí? Tu ayuno en todos los ámbitos está ayudando a fortalecer tu cuerpo y tu espíritu. Ese ayuno que yo hago fortalece a mi cuerpo. Sí, esa es la intención. A lo mejor el día de hoy, por ejemplo, comí hasta las 2, ¿no? Comí un taquito, pues me sentía tranquilo, ligero, un café. En la mañanita un cafecito y un pancito, ya, hasta las 2. ¿Por qué? Porque es disciplinar también nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿no? Disciplinarlo, decirlo, ¿ah? No.
no hay comida. Sí, en su momento te da hambre y te duele la cabeza y pasa ese momento, te sientes más tranquilo. Máxime si te ocupas. Por ejemplo, yo aquí estuve pintando un rato. Yo tengo que ocuparme en mi tiempo, ¿no? El ayuno, para el ayuno del espíritu. Juzgar. También debemos de hacer ayuno de juzgar. No juzgarnos a nosotros. Es algo que nos debe de ayudar. Primero, amarnos a nosotros, aceptarnos como somos, con todas nuestras bondades y con todo eso que nosotros no nos ayuda en nada, ¿no? Dice, tu vibración energética está floreciendo con las energías del universo, algo muy profundo, ¿sí? Cuando nosotros salimos en la noche, saludamos a la noche, a la Citlalinicue, nuestra madre de la falda de estrellas, a la luna, al sol, al río, a la tierra. ¿Me siento conectado? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Sí. En algún momento caminemos sobre la tierra. Claro que también no se dejen lastimar. Si es que ven que no es posible, no lo hagan. Pero caminar descalzo, inclusive si este es nuestro pantalón, enrollarlo, ¿no? Enrollarlo, que haya un espacio para que vibremos, para que nuestros pies sientan la vibración de la tierra. Les recomiendo hacerlo en la tardecita. Caminen sobre el calorcito de la tierra. Y si tienen la oportunidad de llevar agüita, échenle agüita en la tierra calientita, sientan el vapor como entra eso. Si van a la montaña, sientan lo fresco de ese yeyeca del abuelo aire. Disfruten cada, cada bocanada de agua. ¿Por qué? Para los que algún momento nos aventuramos en el desierto, una gotita de agua, ¿cómo se va? Cuando te vas a la montaña y no tienes agua, oh, vida. Y como bien lo dice el dicho, nadie valora lo que tiene hasta que lo ve perdido. Es una verdad y es así. Vibremos con el universo, hermanitos. Aprendamos del universo, de todo lo que nos rodea, de las flores, del perrito, del gatito que tenemos, de las plantas que tenemos, de la nieve que cae del cielo, de la lluvia que cae, del mar que me baña, del río que me... de todo. Enseñémonos a vibrar. La vibración, miren, es ondulante. ¿Ya han abrazado un árbol? Ya lo abrazaron. Recuerden que también fue una tarea, ¿eh? Con Cuau. Dijimos, qué rico se siente abrazar un árbol. ¿Mm? Abracen a su mascota. Abrácense ustedes mismos. Ya dejemos eso de que, uy, ya estoy viejo, la misma cara, la misma familia, el mismo trabajo. Cambiemos eso. Créame, si cambiamos todo eso, empezaremos a vibrar diferente. La clave es, la clave es ser agradecido. No, es que acabo de chocar mi carro. Agradece. ¿Cómo voy a agradecer que acá te estoy diciendo que choqué mi carro? Agradece. Me acaban de robar mi carro. Agradece, porque es un aprendizaje. No, es que me acabo de divorciar. Agradece. Todo es perfecto. Todo sucede como debe de suceder.
Si puedes solucionarlo, solucionalo. Y si no, agradece. Todo eso es una enseñanza. Todo eso es una consecuencia de tus decisiones, son resultados. No es que la culpa lo tiene Diosito, yo le dije que me lo cuidara. No, señor, no, señor. Tú eres el responsable. Ujú. Entonces, estos son los ejercicios, hermanitos. Son poquitos, si pudiéramos hacerlo. Parecen muy poquitos, pero son muy profundos. Todo esto nos llevará a nuestra transformación, a nuestro cambio. ¿Sí? No hay, no hay resultados buenos ni malos, solo son resultados. La etiqueta se lo ponemos nosotros. ¿Por qué? Por nuestro ego, por nuestra conveniencia, porque nos salen los resultados como quisiéramos y le echamos la culpa a todos, menos a nosotros. El día que digamos, fue mi culpa, lo siento, perdóname, discúlpame, estamos siendo más conscientes de nuestras acciones y eso nos llevará al cambio. Aquel que siempre dice, no, la culpa lo tuvo el otro, aquel, yo no tengo la culpa. Jamás, jamás crecerá espiritualmente, emocionalmente, no crecerá. ¿Por qué? Porque no aprenderá a aceptar que tuvo parte de la responsabilidad de los resultados. Ujú. Bueno, hermanitos, no sé si alguien tuviera alguna pregunta o algo que complementar para trabajar este ejercicio de Olin y Sholot, ¿sí? Y si no, pues hay que trabajarlo. No queda, no hay de otro sabor más que empoderarnos nosotros. Sí, hermanitos, de mi parte sería todo. Y no nos olvidemos que cada uno de nosotros somos ese gusanito que está buscando el cambio, la transformación. Ahora, que si dice, no, pues yo no quiero ningún cambio, está bien, solo no te quejes de los resultados. ¿Sí? Sí, hermanito, yo dije, Katsi, lo escuchamos. Los Okamati Temastiani, mil disculpas, es que estamos aquí en el celular y como que a veces se corta y está bien. Oiga, una pregunta. Y ¿qué tipo de moto podría comprar usted? Es broma, no es cierto. Este, Una itálica, aunque sea, dice mi hijo. ok, perfecto. Así es, vamos transformando nuestra conciencia, ¿no? Eso es lo más bonito y lo más precioso de entender cada momento de los servicios que tenemos a la orden, sin darnos cuenta que lo tenemos enfrente, adentro, o sea, enfrente, más allá de nuestro corazón, principalmente más allá de nuestro esquimili. Adentro porque es parte dentro de que somos Teotzin, somos energía sagrada, porque cae el 20 cae por sí solo, cuando nos damos cuenta de que cuando transformamos la energía de nuestra propia Sholo o nos transformamos en Sholo, vemos la coexistencia del ser humano y tiene una potencialidad enorme, 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 enorme. Es que la pregunta que usted hizo hace rato de tener con Centeo la centralidad, sí vale mucho y vale millones de veces cuando, como dice, pues, cuando se dice el dicho, ¿no? Cuando encuentras algo que ya no está, es el valor correspondiente. Y cuando perdemos el camino de la conciencia, o estamos más inconscientes dormidos por el sistema, principalmente por el sistema, pero aprovechar el sistema, digamos, por una forma ecuánime, ¿no? A veces el sistema, ¿no? Porque Centeo me enseña a que es la unificación de todo lo que hay alrededor.
Yo lo he estado aplicando, lo he estado trabajando, cuesta trabajo y me vuelvo a regresar al caminar de las 3 cenas. Y cuando uno se da cuenta de que a trabajar con movimiento, con Xolo, y obviamente con esa parte integrativa pues ya saben que aquí en casita, en el Calpulli, pues es trabajar con la medicina, ¿no? Ya saben que a mí me gustan, aparte, pues bueno, me gustan los masajes, me gusta dar masajes, pero ya trabajar la parte de la sabiduría de los abuelos, aparte de la herbolaria, aparte de todo lo que es el trabajo del nahual, pues sí he tenido experiencias buenas. Mi única duda, Temastiani, cuando está solo al atardecer, es la esencia que tenemos que trabajar ahí, en el atardecer noche, y en la mañana se transforma la otra esencia. Ahí es a donde todavía como que no le llego yo a concebir esa energía, porque más que he podido tratar, no, ahí sí no le llego a adaptar a esa circunstancia, te mantiene. Esa es mi pregunta, ¿no? Porque la energía cambia, pero ahí me hago bolas, digo, a ver, ¿eres uno o eres el otro o cómo es? Porque ahí es a donde como que siento que me atoro, pregunto y toco la tecopoli para el viento, ¿no? Para tener escuchar a través de la tecopoli, inclusivemente es como si fuera una como que pequeña traba. Y desde que he empezado a utilizar las 3 cenas o caminar dentro de las 3 cenas, se me presenta esta traba, Sebastián. Esa es mi única duda. ¿Desde qué hora empieza, obviamente, la otra transformación? Digamos, ya cuando va saliendo apenas el primer rayo de Tonatiuhtli, o es un poquito antes de la energía celeste, principalmente azul celeste, ¿no? De Tlahuizpacantecutli, o, o es Xutecutli. Ya me hizo bolas, ¿ya ves? Ese es ahí es a donde yo me hago bolas, en esa energía que más tengo. ¿Cómo? No sé si pude realizar mi pregunta adecuadamente, o si me llega a entender. Sí, pues Xolotl aparece al atardecer, que justamente representa la noche. En la mañana se convierte en Tlahuitzcalpantecutli como el señor de la aurora, como su nombre lo dice, el señor de la aurora, el señor de la mañana, que brilla justamente al compás, a la luz del abuelo Tonatiuh, ¿no? Entonces tiene esa dualidad de Xolotl. Es la misma estrella grande que también le llamamos como la Hueycitlali o el Hueycitlali. ¿Por qué la Exactamente, y güey. el él? Porque precisamente representa la energía femenina y la energía masculina que se va transformando. Por eso Xolotl, aquí en representa el día y representa la noche. Representa en esa forma dual, la cual podemos trabajar su luz de esta estrella para poder empoderar nuestro conocimiento. Al mismo tiempo que esta misma estrella, que también se le conoce como la estrella Venus, los hermanitos del otro grupo, que bueno, lo consideran como Luzbel, como la luz hermosa, que da conocimiento, que es una luz que emana dentro de cada uno de nosotros, de nuestro ser. Cada uno de nosotros tenemos una estrella. Por eso yo en algunas frases yo les digo, brillemos juntos como las estrellas, cada uno con su propia luz, sin opacar al otro. Justamente lo que nos dice Xolotl es que Quetzalcóatl, la cual nos indica, es que seamos luz, que sirvamos de luz a los demás. Entonces, no es lo mismo Tlahuizcalpantecutli que Xiutecutli.
No, no. Tlahuizcalpantecutli es el señor de la aurora. Esa es la misma estrella que aparece en la tarde, ¿no? Con Xolotl, ¿sí? Bueno, Qué sería esa la explicación. Para que no nos confundamos y no nos enredemos con esa información. Ujú. perfecto. Otra pregunta. He observado el símbolo de Olin y he notado eso, he observado que la parte de nuestra cabeza se forma el movimiento, o sea, hay una transversencia, o sea, si se da cuenta en el medio, hay un ojito, un ojo en Olin, en el movimiento. Y en esta parte siento que es esa parte del movimiento de la energía del tonali. O sea, lo que centra el movimiento a través por lógico, obviamente, ¿no? En conciencia física. Y lo tenemos en el cerebro. O sea, viendo la forma de Olin, y si lo comparamos con las grecas que tenemos en nuestro cerebro, tienen la misma forma. En las tres unidades que tenemos en el occipital, de derecho y izquierdo, obviamente en la mollera, como se dice en la mollera, está idéntico. Y esa era mi pregunta, se lo iba a preguntar en la tarde, pero ya se me olvidaron, se fueron las cabras al monte. Y se le iba a preguntar, entonces también esta parte de conceptualidad es a donde entra también la parte de la energía de movimiento del tonal, ¿no? Junto con el apoyo del tonal de Olin, del movimiento, de la dualidad. Es lo que yo llevo a percibir, así como lo estamos viendo ahorita en la pantalla, en la parte del medio, es los mismos tercios del cerebro, si se dan cuenta. Es lo que yo percibí hace rato, ¿no? Bueno, en la tarde. Y estuve yo viendo, o sea, lo estuve girando derecha, izquierda, y sí, obviamente tiene esa conceptualidad. Inclusive tiene, no sé si estoy divagando temas técnicos, o me podía corregir, porque tiene los tres. Ya ve que está el rojo y creo que es azul, o cambia el color aquí, o es verde, las tres concepciones y los tres montecitos. Y exactamente, yo puse un acetato del cerebro junto con Oli y coinciden, Sebastián, exactamente coinciden las mismas simetrías del cráneo. Y sí, no sé si lo haya escuchado por ahí, pero yo lo comparé, o sea, tengo el acetato y a ver si al rato se los puedo mandar, que coincide con la impresión de ese movimiento. Eres una observación independiente que yo pude notar y hice la transferencia en el celular y sí coincide esa energía dual. Tomás, eran muy observadores nuestros abuelos, claro. Eso, que Sí, hermanito Tlazocamati. En efecto, todo está interconectado, hermanito. Recuerden que es en todos los ámbitos, en el intelectual, en el perceptual, en el psicológico, en todos los ámbitos, en el conocimiento, en lo telepático, lo intuitivo. Por eso nos habla de un movimiento total. Es por eso que aquí en la ollita nos muestra un pie y una mano, que todo está en constante movimiento y que está todo en constante conexión a través de nuestro cuerpo, y no tan solo con nuestro cuerpo, sino que con todo lo que le rodea, ¿no? Por eso es que es movimiento, y el movimiento donde se genera, también en nuestro cerebro, en la mente, y todo eso que conforma, ¿verdad? Y todo eso que genera, y toda esa fuente de creación. Hermanito Josh, por favor. Tlazocamati Temachtiani, muchas gracias por la clase de hoy. Saludos a todos mis compañeros. Y pues yo nada más quería mencionar, primero que nada, en la imagen que nos había mostrado de Tlazolteotl, también noté la presencia de ese Quetzalcóatl que siempre aparece. Bueno, de hecho no, que no siempre
aparece en todos los registros, pero por ejemplo veo que en este sí está muy presente, maestro, porque hasta la figura de Quetzalcóatl, el que está en medio, se ve muchísimo más grande que en otras ocasiones, o sea, es una centralidad con Quetzalcóatl que veo que está ahí latente. Y algo también que noté y me gustó mucho, maestro, es la serpiente, cómo es que está reptando hacia arriba, la manera en la que hace ese movimiento. Y me recordó mucho también, incluso en la medicina, como en los, no sé qué parte de Europa, si fueron los griegos precisamente, la medicina, veían el símbolo de la medicina como unas serpientes reptando hacia arriba. Entonces ahí puedo darme cuenta que hay un conocimiento con respecto a Quetzalcóatl, a la sabiduría antigua, a la medicina y maestro también contarle mi experiencia personal, la verdad, con Tlaxoteotl, que digo yo, pues lo veía a veces como nada más una dualidad, pero yo lo veo ahora como una energía muy pura, muy limpia, muy sanadora, como Chalchihuitlicue, que nos ama, que nos ayuda a transformar todas esas cosas que ya no nos sirven. Ahora sí que ella aparece precisamente en los momentos que estamos en lo peor, porque es ese momento que estás en lo peor, cuando a veces caemos y tocamos fondo, y es cuando nos damos cuenta precisamente que tenemos que transformarnos y verla muy presente el día de hoy con todas las enseñanzas, maestro, me inspira, me hace sentir feliz, agradecido con la vida, agradecido con esta oportunidad de todos los días que a veces está difícil, pero cuando ves que el hecho de que estás vivo, el Ashkan Wanika, te das cuenta que tienes una oportunidad de hacer algo ese día, tienes una oportunidad de cambiar ese rumbo. Entonces, es algo muy bello esa energía precisamente. Y sí, nada más quería comentar eso, Temasheni, Claso Kamati. Tlazocamate Nagnitzin. Sí, en efecto, inclusive la Madrecita Tierra tiene muchas advocaciones como Tlazolteotl con H, Tlazocteotl, la que genera con amor, Tonantzin-Tlali, Huatlicue, pero también tiene la advocación masculina que es Tlaltecutli, el Señor Tierra, ¿no? Entonces, es una energía muy hermosa que nos ayuda en diferentes ámbitos de nuestra vida y esto lo podemos trabajar en estos 13 tonalti para poder transformarnos y lograr nuestros objetivos más, más internos, esos anhelos más puros a lo que nosotros queremos estar vibrando, ¿no? Tlazocámatl Nognitzin. Hermanita Guadalupe, ¿la escuchamos? Abuelito, yo solamente quería también poner mi punto de vista sobre el Olin, perdón. Para mí parece un eslabón de la cadena del ADN. Y si me remonto a lo que usted explicó esto, pues para mí el ADN, ¿verdad? O la energía vital, pues es en la manera en que sube y nos ilumina. A la vez también parece un telómero con sus 4 patitas, que es el que nos hace envejecer con el tiempo si se le van cortando las patitas. Pero hablando de la energía, para mí representa más, claro, es una opinión muy personal, la energía divina, ¿verdad? De que la tenemos que subir para que llegue hasta nuestro cerebro y nos dé más sabiduría, más iluminación. No sé, esa es mi apreciación, humilde apreciación porque no estoy segura. Sí, hermanita, no. Justamente todo lo que ustedes dicen es lo que representa Oli. Recuerden que en la lengua náhuatl no hay doble L, que decimos esto.
es la alargas, es el alargar la letra L, Olin, ¿sí? Entonces, es que representa muchas cosas, hermano. Es el tejido, cómo se va tejiendo, ¿se acuerdan del mecat? Del mecatito, cómo lo vamos tejiendo, estas dos cuerditas, se va tejiendo y se va amarrando. Y al seguir amarrando se hace mucho más fuerte, mucho más resistente. Esto quiere decir que debemos de avanzar en esta vida, en este tejido de nuestro sendero, armonizándonos tanto en lo espiritual, en lo material, en lo emocional, en lo psicológico. Híjole, para poder realmente disfrutar este caminar y entender que todo depende de nosotros. ¿Sí, hermanita? Sí, Socamati. la Socamati, gracias. Socamati por su compartir. Hermanito Enrique, lo escuchamos. La Socamati, Temastiani, la Socamati a todos los hermanitos. Rápido, fácil y sencillo, Temastiani. Posiblemente me distraje escribiendo cuando explicó en la olla de la fertilidad el hermano que está ahí con su cara hacia arriba, su piecito a un lado, sus manos a la otra. Bueno, yo lo veo que está en paz, yo lo veo que está muy tranquilo, pero no oí bien la explicación de qué es lo que está representando Temastiani, Tlazocamati. La Socamati Nagnitsin justamente representa aceptar ese cambio, fluir con el cambio, no resistirnos, entender que debemos ir guiándonos, viviendo esos cambios y disfrutarlos, porque estamos tan acostumbrados, decimos, no, bueno, pues esta parte que me siento feliz es lo único que quiero vivir. ¿Y por qué no vives las dificultades? ¿No? Por eso nos pone una mano y un pie, que no siempre vamos a tener lo que estamos anhelando. Es necesario vivir todos esos momentos, pero vivirlos con pasión, vivirlos con esa energía interna, así como nos lo muestra en la ollita, si se dan cuenta. Dice, desde nuestra energía interna que emana para poder reconstruirnos nosotros, transformarnos nosotros. Sin dolor no hay transformación. Es como el gusanito. ¿Hay dudas? Claro. ¿Y si no lo puedo hacer? ¿Y si no lo logro? Es el trabajar también con nuestra energía interna, con nuestros egos. ¿Y por qué tengo que compartirte mi conocimiento? ¿A dónde dice? A mí me costó estudiar. Ahí está el ego. Tenemos que vencerlo, ¿no? Pues lo poquitito que yo conozco, te lo comparto y yo estaré trascendiendo a través de ti, a través de lo poco que yo te comparto, ¿no? ¿Sí, hermanito? Temastiani, Tlazocamati. Tlazocamati Nognitsin. Hermanita Anabel, ¿la escuchamos? Sí, muchas gracias. Buenas noches, Temastiani. Muchas Buenas noches, gracias hermanita. por todo su conocimiento. Buenas noches a todos los hermanitos. Y pues muchas gracias por esta oportunidad de aprender. Quería preguntarle, Temastiani, ¿qué simboliza o qué simbolismo tiene como una manita Xolotl en la boca? Mencionó lo de sus 4 dientitos, pero veo que tiene como una boca en la mandíbula o en la boca, una mano en la boca. Sí. No, y no es el único, está Xochipilli, que lo tiene en la boca. Nos habla Sí. de una transformación. Por eso quise iniciar con el cuentito corto de la mariposita. Unimos nuestra mano y aquí se forma un gusanito. Este gusanito, cada uno de nosotros decide
que se convierta en una mariposa y sea libre, o que siga siendo un gusanito. El abuelito Xolotl es uno de los Macuilti. Miquisli. Miquisli, su representación en uno de sus oídos, en sus oídos sale la manita. La transformación. Nos invita a una transformación. Que todo lo que salga de aquí, de nuestra boca, de lo que nosotros generemos y querramos compartir, sea ese transformar, de hacer entender a los demás y a mí mismo. Yo me voy a hablar aquí en mi espejo de obsidiana, que tengo que transformar. Porque para que yo me vea en mi espejito de obsidiana, tendría que conocerme cuáles son mis cualidades. Pero no tan solo las cualidades, también mis defectos. Y eso va a hacer de que yo pueda entenderme que tengo que cambiar, ¿no? Sería esa parte, hermanita. El cambio, la transformación que necesitamos. Xolotl cambia de forma, ¿no? Inicia en la noche con un nombre y termina con otro nombre, como hace ratito lo decía el hermanito Yaoye Yekatsi, ¿no? Sí. Espero haberle contestado su pregunta. Tlazokamati miak timacheni. Tlazokamati miak noknitzin, pues, hermanitos, yo les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado el día de hoy, y mañana los invito en la mañana a las 8 para trabajar con Tecpat y Chalchihuitotoli. En la tarde trabajaríamos con Kiawitl y Tonatiu. Y ya el domingo en la mañanita trabajaríamos con Xochitl, ya, para terminar estos ejercicios y estar vibrando en armonía. Tlazocamatimiek, y no olviden, de nosotros depende que ese gusanito se convierta en mariposa. Y ese gusanito somos nosotros. Timoitas que mostra nokniwan. Batimos Ewica. Nos vemos mañana, hermanitos. Descansemos. Timotaske mostla. Tlazokamati, Temachani, Timoitaske Mostla. Timoitas que mostra, no